Conociendo las aves urbanas. Estos días nos estamos comportando de un modo muy cívico en nuestro confinamiento, pero pues algunas personas ya se aburren, empiezan a estar bastante aburridas. Algunos parecemos ya un poquito la vieja del visillo, todo el día mirando por las ventanas, en los balcones. Y yo os voy a proponer, para dejar de aburrirnos tanto, pues una actividad que consiste en aprovechar ese tiempo que pasamos mirando por detrás de las cortinas, por las ventanas, los balcones, aprovecharlo para conocer un poquito las aves o algunas de las aves más típicas que conviven con nosotros en nuestras ciudades, las que vemos por los tejados, las que picotean un poquito las macetas en nuestro balcón, las que se pasan el día revoloteando a nuestro alrededor. Para ello solo vamos a necesitar ponerle un poquito de ganas, nuestra vista, porque muchas veces simplemente a simple vista podemos reconocer las especies. Y en otros casos, pues aún mejor si contamos pues con unos prismáticos o simplemente con el móvil o con una cámara de fotos. Podemos hacerle fotografías o incluso vídeos. Con eso, simplemente, y con unas simples, sencillas instrucciones, vamos a intentar reconocer a las aves más típicas de nuestras zonas urbanas. Este vídeo pretende ser solo una iniciación a conocer un poquito las especies de aves que están a nuestro alrededor. Y por lo tanto, no voy a entrar en tecnicismos ni en nombres raros. Vamos a seguir simplemente una guía muy sencillita, muy visual, fijándonos en ciertos colores y un poquito formas que observamos en estas aves que vamos a poder encontrar mirando estos días desde el balcón o desde la ventana. Empezando con esta sencilla guía de identificación. El ave que hemos localizado se pasa la mayor parte del tiempo volando y tiene una forma del cuerpo que nos recuerda un poco como a una ballesta o las alas son como un boomerang. Si es así, muy probablemente estamos ante un vencejo común o un avión común. Estas son aves migradoras que nos visitan hacia marzo, abril y que pasan con nosotros unos meses en los que vuelan en grupo y persiguen con muchas ganas los insectos que tanto nos suelen molestar a nosotros, sobre todo en verano. Son, se puede decir, nuestras aliadas. Se diferencian bien una de la otra porque el vencejo común presenta una tonalidad general del cuerpo más oscura. Solo tiene una manchita blanca en la parte de debajo de la boca, hacia la garganta, digamos, bajo el pico. Además, sus alas son proporcionalmente más grandes. Y si se pudiera comparar, el vencejo, su cuerpo completo es más grande que el avión común. Al avión común lo vamos a diferenciar bien del vencejo porque, aparte de tener alas proporcionalmente más cortas, toda la zona ventral, toda la zona del vientre, tiene color blanquecino, un tono blanco que lo podemos apreciar bien con, por ejemplo, los prismáticos. Y además, la parte superior del cuerpo, la espalda y la parte de arriba de la cabeza, tiene tonos azulados, brillantes, bonitos, podríamos decir. El vencejo común pasa la mayor parte de su vida volando, así que solo lo vamos a ver posarse en algún lugar cuando se sujeta a la zona que hay en los edificios bajo las tejas para meterse en su interior, porque ahí es donde pone sus huevos y donde mantiene a sus crías. Por contra, el avión común lo que hace es fabricar unos nidos de barro, por ejemplo, bajo las repisas de los edificios, bajo los balcones, y al avión común sí que lo podemos ver en ocasiones posarse
en grupitos generalmente, pues en algunos salientes de los edificios o de las ventanas. Pero ninguna de estas dos aves hace algo muy típico de los pájaros que vemos por las ciudades, que es pues andar por el suelo, corretear por el suelo o por los tejados. A estas dos especies no les vamos a ver hacer eso. Si lo que observamos es un pájaro muy negro, que lo que nos llama la atención es que es como de un color todo el cuerpo muy oscuro, salvo el pico, que tendrá tonos amarillentos o anaranjados, pues seguramente estamos observando un mirlo macho o un estornino negro. Con frecuencia a ambos los vemos encaramados a árboles, en las ramas altas de los árboles, en los tejados, subidos a lo mejor a una antena, y además suelen cantar mucho, nos suele llamar la atención mucho su canto, hacen ruidos muy curiosos, incluso imitaciones. Para diferenciar entre ambos, pues nos podemos fijar en que el mirlo, en proporción, tiene una cola mucho más larga, que en el estornino es cortita. Además, el mirlo suele tener, en los machos, alrededor del ojo como un anillo de tono amarillento anaranjado, similar al color del pico, algo que no vamos a ver en el estornino negro. Los mirlos, además, solemos verlos más correteando por el suelo, ¿vale? Tienen aspecto así como de pequeños velociraptores de Jurassic Park, ¿vale? Van por el césped con mucha frecuencia, correteando de una forma muy curiosa y picoteando el suelo, intentando extraer, por ejemplo, lombrices de las que se alimentan. Siguiendo con los pasos de esta guía, pues nos imaginamos que hemos observado un ave que, en primer lugar, no corresponde con aquellas que tienen forma como de ballesta o boomerang, no es un ave de color muy negro con el pico amarillento, sino que en este caso pues es un ave en la que lo que nos llama la atención, lo que destaca, es que al menos toda la zona del pecho es bastante amarillenta, es un detalle que nos llama la atención. Muy probablemente en ese caso estamos ante un verdecillo, un macho, o un carbonero común. Ambas especies gustan de vivir en nuestras zonas ajardinadas. Se suben a las ramas de los árboles, por ejemplo, a canturrear. Y así las localizamos con mucha frecuencia. Se diferencian muy bien uno del otro, el verdecillo del carbonero común, porque el verdecillo tiene colores mucho menos contrastados. Presenta tonos amarillos, un poco verdosos y grisáceos o pardos, toques de gris o pardo, pequeñas manchitas. Mientras que el carbonero común sí que tiene tonos más contrastados en el cuerpo. Vemos que la cabeza es oscura, como si llevara un casco, como si trabajara en una mina de carbón y se hubiera ensuciado. También tiene una mancha blanquecina en lo que serían las mejillas, y la parte amarillenta que vemos se queda más bien en la zona del vientre, con tonos un poco verdosos hacia la espalda. Imaginemos ahora que el pajarito que estamos observando con los prismáticos, pues notamos que tiene en la cabeza, que destaca una mancha blanca que más o menos va en vertical, digamos, como de arriba abajo. En ese caso, muy probablemente se trata de uno de estos dos pájaros que son muy típicos, muy frecuentes, que son la lavandera blanca y el jilguero. Suelen ser muy fáciles de reconocer y se diferencian muy bien uno del otro. La lavandera blanca tiene un tono general del cuerpo muy claro, blanco grisáceo, con algunas manchas negras, y el pico es muy fino. Además, la cola es bastante larga.
mientras que el jilguero pues tiene un aspecto muy particular, muy reconocible, con varios colores, tiene rojo, blanco, negro, unas manchas amarillas hacia las alas, un poco de tonos pardos hacia los hombros. Tiene tantos colores que uno de los nombres vulgares que recibe, aparte de jilguero, es colorín, precisamente. A la bandera blanca con frecuencia la vemos por el suelo, es como muy andadora, va correteando por el suelo. Frecuentemente en zonas en las que el suelo es bastante llano, liso, digamos. Pues por las calles andando, en azoteas que son muy planas. Al jilguero lo vamos a observar más bien posado en ramitas, en arbustos. Le gusta sobre todo las zonas en las que hay mucha hierba, en bordes de caminos. En verano, por ejemplo, lo podemos ver cómo se sube a los cardos y picotea entre sus flores para intentar comerse las semillas, las pipas. Ahora imaginemos que estamos observando un pájaro y lo que nos llama la atención es que por el cuerpo tiene una mancha anaranjada rojiza. Casi seguro va a ser una de estas dos especies, o el colirrojo tizón o el petirrojo. Se diferencia muy bien uno del otro porque en el colirrojo tizón la mancha anaranjada rojiza pues está en la cola, mientras que en el petirrojo, como bien indica su nombre, esa mancha rojizo anaranjada está hacia el pecho y metiéndose en su cara. El colirrojo tizón, además, tiene un tono grisáceo, a veces bastante negruzco, hacia la cabeza, sobre todo en los machos. Recibes el nombre de tizón precisamente por eso, porque es como si lo hubiéramos manchado con un palo medio quemado. Un tizón es el nombre que reciben esos palos a medio quemar, que manchan como de una tiza negra. Al colirrojo tizón lo vamos a ver principalmente en zonas de edificios, muros viejos, edificios que están un poco en ruinas, porque normalmente le gustan sitios así más rocosos. Mientras que al petirrojo lo solemos encontrar en nuestros parques y jardines. Prefiere pasar el tiempo en la zona en la que hay arbustos y arbolitos, por allí escondido buscando alimento. Si lo que observamos es un ave que tiene las alas, al menos la parte superior, y el pecho en tonos grisáceos, un ave de cuerpo robusto, cabeza pequeñita, que no cuadra con todas las aves que hemos visto previamente, no tiene sus características, pues es bastante fácil que estemos ante una paloma. En general, sí que es un ave bastante conocida. Casi todo el mundo tiene en mente lo que se corresponde con ese nombre, con el nombre de paloma. Pero hay varias especies. Dos de las más típicas que vamos a encontrar por la ciudad, pues son la paloma doméstica y la tórtola turca. Las diferenciamos bastante bien porque en la tórtola turca vamos a encontrar una mancha negra, una franja negra en la parte de atrás del cuello. Además, en la paloma doméstica, en los machos, observaremos en la zona del cuello una coloración un poco iridiscente, con tonos verdosos, brillantes. Y en las alas tienen unas franjas oscuras que las atraviesan de lado a lado. Así que se diferencian muy bien. Las vemos muy comúnmente andando por el suelo, picoteando comida, muy frecuentes en ciertas plazas, en jardines, y la tórtola, por ejemplo, la podemos observar en algunos árboles, refugiada en las ramas de algunos árboles. Y para terminar, tenemos a dos aves que son muy populares, bastante conocidas, una por su aspecto muy característico y la otra
porque es sin duda la reina de las aves en las ciudades. Es muy, muy, muy frecuente. Se ha acostumbrado a vivir con los humanos. Ambas tienen en común que presentan tonos pardos hacia la zona de los hombros, la parte superior de las alas, y no tienen las características que hemos visto en las aves previas. Son, por un lado, la abubilla y por otro lado, el gorrión común. La abubilla, como decía, es inconfundible. Es un ave bastante más grande que las que hemos estado viendo en este vídeo. Tiene un pico muy, muy alargado proporcionalmente. Además, presenta una cresta en la cabeza, bastante llamativa, sobre todo cuando se despliega. Y tiene tonos pardos un poco anaranjados en la parte superior del cuerpo y hacia la otra mitad del cuerpo, en la zona de las alas principalmente, pues presenta franjas negras y blancas. Es inconfundible. La encontramos principalmente en nuestras zonas urbanas, en parques y jardines, en donde con frecuencia la vemos picoteando en el césped buscando alimento. Por otro lado tenemos al gorrión común, que, como decía, pues es sin duda el ave más frecuente, la que vamos a observar con más frecuencia por la ciudad. Presentan tonos pardos y grisáceos. En los machos, mucho más contrastados, con una mancha oscura en la cabeza, además con zonas blancas por el cuello, y los tonos marrones son mucho más intensos, un poco rojizos, podríamos decir, comparado con los de las hembras, que son un poquito más apagados, menos contrastados. Y al gorrión lo vemos por todos los lados en la ciudad. Anida en nuestras casas y recoge comida por todos lados. Lo vais a ver en los balcones, en los tejados, por el suelo, en los jardines. Es, sin duda, el ave más típica de nuestras ciudades. Y sin más, espero que este pequeño vídeo guía os ayude a manteneros un poquito más entretenidos estos días, a conocer y valorar estas aves que conviven con nosotros e incluso, ¿por qué no?, pues a aficionaros a la observación de aves. Para ello, pues ya pasaríamos a un nivel superior, habría que adquirir una guía de aves y, a ser posible, pues unos prismáticos, no hace falta que sean demasiado caros, porque hay muchas más especies que estas 12 que he presentado en este pequeño vídeo, ¿vale? En nuestras ciudades hay muchísimas más especies. Y con estas guías, con un poquito de paciencia y con observación con prismáticos, pues vais a descubrir otro montón de especies muy interesantes que conviven junto a nosotros. ¡Mucho ánimo!